Hola, ¿cómo están? Amigas, amigos, visitantes de este portal. Vamos a referirnos a varios temas. Vamos a partir obviamente por el de La Haya, respecto a lo cual los diarios están repletos de información, de declaraciones. Y anoche hubo una cadena nacional de emisoras o de televisión. Son las cadenas de emisoras muy antiguas. Y el presidente fue ahí bastante claro, preciso y diría yo contundente en decir de que los diálogos no pueden tener condiciones, que la soberanía no está en juego, que no pueden confundirse la buena voluntad, se refiere a la buena voluntad de Chile, con el incurrir en obligaciones. Y todo eso está muy bien, pero es solo un discurso hecho en determinado día por televisión. Y yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de lo que ha ocurrido en La Haya y del proceso que llevó a La Haya, que vayan más allá de un discurso presidencial, porque las relaciones diplomáticas son un negocio permanente, una actividad de todo el tiempo y requiere una atención y una coherencia, una doctrina que sea de largo alcance, no basta un discurso presidencial. Yo creo que tiene que ser parte de la doctrina de nuestras relaciones con Bolivia, y esto debe ser como una especie de mandamiento, el que nunca más, cuando se usa la palabra negociación, que abre muchas puertas, sin inmediatamente incluir por escrito que no está en juego el tema de la soberanía, que no está en juego ninguna alteración del Tratado de 1904 y que negociación se refiere a cualquier tema menos a eso. Eso tiene que ser un mandamiento. Un mandamiento tiene que estar presente en cada documento que se emita, se escriba ahora, mañana o pasado mañana respecto a nuestros eventuales encuentros, porque van a ocurrir con Bolivia. No podemos dejar esto al arbitrio de la buena memoria o de la cautela o de la inteligencia del canciller de turno o del funcionario que redactó esto en alguna parte, porque estas palabras de más o de menos tienen efectos jurídicos. Ustedes vieron ayer y escucharon a los jueces, al juez que leyó la sentencia, cómo van a analizar punto por punto, hacía especial hincapié en si había existido o no había existido tal o cual circunstancia que tiene que ver con la redacción de los documentos, si eran iguales, si no eran iguales, si se había usado la palabra o no se había usado. Entonces hay que tener un cuidado enorme. Y cuando Chile anuncie, como va a anunciar, que está dispuesto a sentarse a conversar, hay que dejar claro esto de antemano, y no solo en una conversación de pasillo, sino que esto tiene que ser doctrina, tiene que estar en los documentos, aunque sea majadero, tiene que estar en los documentos, no dejar ninguna puerta entreabierta. Ayer la votación fue muy favorable a Chile, pero podría haber sido diferente, con otra composición, o en otro momento histórico en que esta demanda se hubiera presentado. La ley y la justicia, ustedes saben, tienen un elemento interpretativo, porque no existe ningún sistema legal del mundo, ni nacional ni internacional, que pueda determinar de antemano cada circunstancia de la vida. Entonces, por eso es que existen jueces que interpretan la ley, si no habría una máquina expendedora de fallos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras y esto tiene que convertirse en doctrina. O sea, dejémonos ya de este amateurismo que muchas veces ha reinado, digo muchas veces por buena persona, porque en definitiva sigue en buena parte reinando un amateurismo y que se manifiesta en el hecho de cómo se conforma el servicio diplomático chileno. O sea, todos sabemos que los embajadores, incluso en países que son claves para Chile, son puestos ahí por una cuestión de cercanía política con el presidente, porque son parte de la coalición gobernante, porque son amorosos. No puede ser. O sea, yo no quiero hacer un listado y analizar, por ejemplo, la clase de buenos y malos embajadores que hemos tenido en Argentina, en Washington, en La Paz no, porque no tenemos embajada allá, o en Perú. Esto tiene que ser gente que conoce su pega, que lleva años, que son verdaderamente servidores públicos, servidores del público y no servidores del gobierno de turno.
Tenemos que, por lo tanto, esta es otra lección que debiéramos sacar. No fue bien, insisto, pero igual hay que sacar lecciones no solo de los malos resultados, sino que de los buenos también. El problema es que es mucho más difícil de los buenos porque hay una sensación de complacencia enorme, todo el mundo se abraza y se olvidan las cosas. Y incluso puede ocurrir, ya ha ocurrido, que el que ha salido victorioso de un enfrentamiento jurídico de cualquier otra clase, le viene un arrebato de buena voluntad, se siente buena onda y concede a la parte vencida lo que no les quería conceder de otra manera. Hay que tener mucho cuidado. Hay que poner a punto el servicio diplomático, eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Tenemos que ponerlo a punto, tiene que estar ahí la mejor gente. Hubo un tiempo, yo me acuerdo escuchar estas conversaciones de cabros chicos, estoy hablando de los años 50, 60, pero no sé hasta qué punto sigue esa práctica, tal vez no, en que se dedicaban a la carrera diplomática los vástagos menos competentes de las familias pitucas. Entonces el niñito que había logrado entrar, un poco quizás a la rastra, estudiar Derecho en una universidad, como llaman ahora, tradicional, entonces salía ahí, arrastraba la carrera, sacaba los cuatritos, se notaba, todo el mundo se daba cuenta que no daba mucha chispa, entonces, pero claro, como era un hijo de una familia pituca, de las familias de la élite, se las arreglaban para meterlo en el servicio diplomático. Y ahí estaban. Entonces, yo conozco personalmente personas que, incluso en el gobierno militar, donde uno creería que las cosas se hacían con más rigor, no para nada. Yo conozco personas que fueron a ocupar un escritorio, como llaman ellos, a hacerse cargo del análisis de lo que está pasando en tales o cual región del mundo, países, y que simplemente llegaron ahí haciendo uso de virtudes que no necesariamente son diplomáticas. Eso no puede ser un servicio así. Yo no sé lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años en ese servicio diplomático, pero yo esperaría que fuera a dar ahí la mejor gente, que fuera ambicionado ser parte del servicio diplomático chileno, que los chicos que salen de las carreras de leyes o de historia o de ciencias sociales, en vez de salir enarbolando un puño para cambiar el mundo, salieran simplemente con el deseo de servir al Estado, al país, a la nación, ni siquiera al Estado, a la nación, en un servicio diplomático, donde haya que saber, cosa que ahora no ocurre, una media docena de idiomas por lo menos, aunque no se vayan a usar nunca en el cargo que se tiene, donde se tenga un conocimiento profundo de la historia, donde se tenga un conocimiento profundo de la economía, donde se sepa, se haya estudiado la diplomacia tal como ha sido ejercida desde que existe. O sea que personas realmente cultas, inteligentes y interesadas en servir al país lleguen ahí y permanezcan ahí gobierno tras gobierno hasta que se jubilen o se mueran. Y no que cada vez que llega un gobierno empieza la tendalada, digamos, de gente que se tiene que ir y gente nueva que llega y que no sabe nada, no sabe ni dónde está la máquina que hace el café. Eso se tiene que terminar. Y una tercera lección que yo creo que se aprendió en algún momento de los años 90 y que Ricardo Lagos la aprendió sumamente bien. Y es que Chile, debido a su posición geográfica, debido a las situaciones que ha tenido y puede tener en el futuro con sus países vecinos, que nunca terminan, siempre hay un nuevo contencioso, como dicen los juristas, tenemos que tener una Fuerza Armada de primer nivel y mantenerla así. Aquí no se trata de ser un promotor de guerra ni de conflictos militares. Eso pensar de esa forma es realmente una lesera. Los romanos tenían un dicho que es totalmente cierto. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Con otras palabras, hagamos un escenario hipotético. Imaginemos que Chile, en vez de ser un país fuerte militarmente en este momento, fuera un país débil, como era Chile en los años 40, 50, 60. ¿Ustedes creen que las cosas habrían sido tan sencillas con Evo Morales? ¿Que no nos habrían empezado a chantajear con amenazas militares? Lo mismo con otros países, que no nos habrían empezado, como pasó el 78, pues, con el tema del laudo arbitral con el Beagle, que Argentina simplemente se dio el lujo de decir que era insubsanablemente nulo el laudo arbitral y nos amenazó de manera que ustedes, los que no habían nacido, eran muy guapos en esa época, ni saben. Les cuento una sola cosa. En varias oportunidades aviones de la Fuerza Aérea Argentina se dieron el lujo de pasar por sobre
el espacio aéreo de Santiago. Y hubo toda clase de provocaciones, algunas de las cuales fueron bastante más allá de que una provocación. ¿Y por qué hacían eso? Porque nosotros éramos muy débiles militarmente. En los últimos minutos, las Fuerzas Armadas del Ejército chileno andaban comprando cañones en Italia y otra serie de cosas, en fin, no voy a entrar en más detalle. Pero cuando se es débil, la tentación de los demás a empezar a amenazar, a sugerir, a insinuar que se van a ocupar medios de fuerza es muy grande. Y el camino de la diplomacia se empieza a hacer, bueno, como pasó entre Argentina y Chile. Sí, la razón por la cual finalmente esto no se convirtió en un conflicto militar no fue porque llegó milagrosamente el nuncio apostólico, ¿cómo se llama? Este señor Zamoré, el enviado del Vaticano. Si alguien cree que fue la iglesia con ese gesto, como en las películas de Semana Santa en que viene descendiendo el arcángel San Gabriel, no. Eso sirvió para que las dos partes salvaran la cara en las tratativas, pero la verdadera razón por la cual Argentina finalmente desistió de emplear fuerza militar fue porque empezaron a calcular que el asunto iba a ser demasiado costoso. Y ahí iba a ser demasiado costoso porque Chile alcanzó apenas a tiempo a armarse lo suficiente para haber opuesto una resistencia feroz. Si no hubiéramos hecho ese esfuerzo de último minuto por fortificar, créanme ustedes que no habría habido Cardenal Sarmoré que hubiera podido parar un conflicto militar. Entonces, es con una fuerza militar creíble. Cuando se dice creíble, es creíble para los demás, que es capaz de hacer frente a una amenaza, que entonces se abre el camino de la diplomacia. Ya que no se puede por ese lado, entonces tratemos por el lado de la diplomacia, de los cortes internacionales. Ahora, no basta con que en un momento en los años 90 Chile, incluso antes de los 90, un poquito antes de los 90, renovó su fuerza de blindado, en la flota, adquirió un montón de fragatas misileras, la Fuerza Aérea adquirió los F-16, todas esas cosas están muy bien. Lamentablemente en términos militares la obsolescencia es muy rápida, porque la investigación tecnológica es muy rápida también, y esto significa que uno tiene que estar al día. No se saca nada con tener el equipo que era el más moderno y al día en 1960 o en 1980. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de sentido común podrá comprender que si se enfrentan dos fuerzas aéreas, una de las cuales tiene misiles, por ejemplo aire-aire, que tienen mucho más alcance y que pueden ser disparados mucho antes que el enemigo pueda disparar lo suyo, hay una ventaja enorme para ese lado. Y así, puedo poner 1.000.000 de ejemplos más. Entonces tenemos que mantenernos todo el tiempo con una fuerza armada creíble, con todo lo que eso signifique en inversión, lo que sea necesario. Es una póliza de seguro. No es porque uno quiera hacer la guerra, sino que precisamente porque quiere evitarla. Porque quiere evitar que haya tentaciones en los vecinos. Y que entonces las disputas y las diferencias se resuelvan amistosamente o en un tribunal, por último, sino amistosamente. Esas son las lecciones que tenemos que tener claras. Hay gente que cree que porque no hay todos los días o todos los años un enfrentamiento militar, entonces las Fuerzas Armadas están de más. Pero eso es un argumento, o más, si es que vale como argumento, es tan tonto como decir, ¿para qué quiero una póliza de seguro contra incendios si no me incendio todos los días? No, pues. Ojalá uno no se incendie nunca, pero si llega a ocurrir, uno quiere tener la póliza. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. No son para usarlas, sino que para no tener que usarlas. Fíjense ustedes la paradoja. Y yo creo que esas son las lecciones. Entonces, como les digo, una fuerza que se mantenga al día, una diplomacia realmente profesional con la mejor gente que salga de las escuelas de leyes, de ciencias sociales, de historia, qué sé yo, y que estén dispuestos a servir al país, no importa qué régimen llega a la moneda. Y una doctrina bastante específica que ya se convierta en un mandamiento de que el inicio de conversaciones, o cuidado con la palabra negociaciones, esté acompañado automáticamente por este concepto de que la soberanía y el Tratado de 1904 no están en juego. Y no simplemente suponerlo, que el otro supone, no, dejarlo por escrito una y otra vez. Dejarlo claro. Se negocia todo lo que tenga que ver con transporte por el ferrocarril, cómo vamos a hacer con las aguas de los ríos, que también hay una disputa sobre eso con el Silala, lo que ustedes quieran. Pero la soberanía no se toca y eso por lo tanto excluye cualquier idea de entregar franja o entregar puertos o ninguna cosa por el estilo. A menos
que el país en un plebiscito decida otra cosa. Por supuesto, el pueblo es el soberano. El pueblo el día de mañana en un 80% dice, ¿saben qué más? A mí estos temas de soberanía y de naciones me parecen mal, un poco como piensan algunas personas en los sectores de izquierda, y somos todos hermanos y somos todos americanos y traigan las zampoñas para que toquemos juntos. Bueno, si el país está en esa postura, en un 90-80%, ok. Pero yo me temo que no, o sea, creo que no está en esa postura Chile. Yo creo que más del 90% de la gente no está en ese cuento de estar regalando soberanía a nadie. Pero por último está el mecanismo. Pero mientras eso no ocurra, y espero que nunca ocurra, que sea necesario estar haciendo esa consulta, tenemos que hacernos esta consideración de que hay que dejar claro siempre, en cada conversación, en cada encuentro, hasta en un encuentro en un cóctel con los bolivianos, que la soberanía no está en juego. Diga salud y diga la soberanía no está en juego. Y yo sé que ustedes querían ver si esta botella había sido asesinada aquí en mi casa o no. Y ya ven ustedes que todavía se mantiene en pie. He tenido que hacer un esfuerzo espiritual inmenso. Porque el vino es muy rico. Este es el vino que produce Vino Personalizado, que es el nombre que ustedes están viendo en pantalla. Una viña pequeña, con un vino exquisito, que ha merecido un reportaje del Discovery Channel, y que además de eso, como ustedes ven, Fernando Villegas, cosecha exclusiva, personaliza totalmente la etiqueta. O sea, usted, ¿de qué viña es este vino? De su viña, señor, si le pone su nombre. De la persona a la cual le está regalando el vino. Pongamos que está de cumpleaños su amigo Julián. Entonces aquí le pone reserva especial Julián 2001, qué sé yo. Es la viña de Julián. O es la viña de sus invitados para un almuerzo corporativo donde quiere captar clientes o lo que sea, o mantenerla, fidelizar clientes, como dicen. Para todos esos efectos, usted diseña como quiere. Hay diseños ya listos para ser usados, pero usted puede inventar el que quiera, poniéndose en contacto con cualquiera de estas direcciones que usted está viendo aquí a mi lado, y se lo van a entregar donde usted pida sin ningún costo extraordinario, ni mucho menos. De hecho, además, usted puede, si quiere, encargar una sola botella. Esto no hay aquí un mínimo de botellas para adquirir. Así que ya saben, pónganse en contacto con el vino personalizado que entrega esta viña de boutique, con un vino, ¿para qué les digo? Este es un Malbec 2015. Vamos a ver si sigue aguantando aquí. Y dejemos un poco el tema La Haya ahora, yo creo que ya tenemos suficiente de eso. Voy a leerles otro mail que me ha llegado que tiene que ver con la burocracia en Chile. Esto no significa que no me sigan llegando mail de gente del mundo universitario, del mundo de la educación en general, que me cuentan, y no solamente profesores o profesionales, me han llegado varias, y si no me creen voy a leer uno de estos días, de estudiantes universitarios, otros estudiantes de colegio incluso, que están recién salidos del colegio y que me cuentan verdaderas historias de horror. Pero esto tiene que ver con la burocracia. Y dice así: soy un profesional universitario egresado a la Universidad de Concepción, soy químico analista, carrera técnica de 7 semestres. Afortunadamente, dice, estudié durante el régimen militar, ya que los 7 semestres fueron íntegros, jamás un paro ni toma, solo estudio. Mi estadía en Concepción fue financiada por una familiar, etc. Eso son cosas personales de él que cuenta. Dice que descubrió con el tiempo que era un emprendedor y tiene su propio laboratorio, dice, con 8 otros profesionales que trabajan conmigo. Y así. Sigue contando cosas de ese tipo. En el año 2001 formé una OTEC. Fue muy fácil el trámite y las personas involucradas, que en la oficina del CENSE se mostraron siempre dispuestas a ayudarme con muy buena voluntad. Luego por internet obtuve los códigos para los diferentes cursos que yo impartía. Pero aquí viene la parte, ahora empieza a ensombrecerse el cuadro que nos pinta aquí nuestro amigo, que no voy a leer su nombre. El año 2012 me independicé nuevamente, pero solo el 14 decidí abrir nuevamente una OTEC. La experiencia fue muy diferente. Ahora debía estar certificado. Lo hice. Con la OTEC certificada solicité mi primer código CENSE y comenzó mi sufrimiento. La solicitud
del primer código Sense del curso fue rechazada más de 5 veces porque el verbo, la semántica, el verbo utilizado no estaba en la lista de verbos que ellos usan. Así es la burocracia. Porque la palabra taller no estaba en el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor es que al parecer el tipo que revisaba la solicitud dejaba de hacerlo cuando encontraba algo y simplemente rechazaba. Porque esta fue rechazada 5 veces y cada vez era revisada por alguien distinto. Desde el día 1 hasta el último ingreso de la solicitud por mi primer código Sense transcurrieron 6 meses. Entre esos 6 meses solicité reunión con alguien del Sense que me explicara lo que estaba pasando. Llamé por teléfono hasta el cansancio, nunca respondieron la llamada, escribí correos reiteradas veces hasta que me respondió, aquí, entre comillas, el jefe del departamento código y aceptó recibirme. En su oficina me entregó una lista de verbos, esto ya es surrealista, para que yo los usara en mis solicitudes. Lo hice y mi solicitud fue rechazada. Visto eso, solicité a una amiga que tiene un OTEC que me facilitara uno de los cursos que ella tenía inscritos con código Sense. Hice un copy-paste y lo presenté. Sorpresa, la solicitud fue rechazada. Solicité al mismo personaje anterior una reunión en vista que no recibí respuesta. Le hice la amenaza de hacer público todo lo que estaba ocurriendo y me citó a una reunión. Segunda sorpresa, el tipo no se encontraba en su oficina y me recibió alguien que trabaja ahí. A esa altura, dice nuestro corresponsal, me daba lo mismo quien fuera, pero las sorpresas continuaron porque después de manifestarle mi molestia a este nuevo personaje, su respuesta fue: lo que pasa, señor, ... pongo yo, es que en Sense trabajamos con estándares europeos. No me diga. A la última solicitud de código le hice unos cambios de forma y milagrosamente aprobaron mi solicitud. Pero la pesadilla no termina ahí. Yo ocupaba una oficina en La Reina que no estaba recepcionada por la municipalidad. Me dieron una patente provisoria por 1 año, la que vence justo cuando yo estaba difundiendo la actividad de capacitación. Tuve que arrendar otra oficina, ahora en Providencia, pero no podía ejercer ningún trabajo en capacitación si la oficina no estaba aprobada por Sense. Entonces la Municipalidad de Providencia me dio una patente provisoria por 6 meses. Sense se demoró más de 6 meses para ir a la dirección de la oficina y aprobar o rechazar. Mientras tanto fui multado por la Municipalidad de Providencia por trabajar con patente vencida. Apelé a esa multa y solo pagué media UTM. Al 7º mes fueron los de Sense a revisar si la oficina cumplía con todo para desarrollar el trabajo de capacitación. La persona o inspector de Sense estuvo 3 minutos en la oficina, miró para arriba, para el lado, para abajo y dijo: sí, está bien. Por Dios. Cuando tuve que hacer la recertificación de la OTEC, porque dura 2 años, no la hice, porque ahí hay otro negociado vergonzoso. Hoy hago cursos sin código y aquí hay muchas empresas que a la franquicia tributaria les interesa muy poco nada. En lo concreto, les interesa la capacitación. Cuando el presidente Piñera prometió realizar cambios radicales en Sense, me alegré. Y cuando salió electo me dio el gusto de escribir a los de Sense, recordándole sus estándares europeos. Han transcurrido 6 meses de gobierno, se anunció el gasto fiscal para el 2019 y en ninguna parte he escuchado ni leído algo referente a modificaciones o cierre de las oficinas Sense. Aquí da detalles personales que no voy a dar y para qué sigo contándole sobre esta... Ya voy a hacer un comentario porque aquí tengo otro mail que se refiere a un tema muy distinto, pero lo voy a leer porque lo tenía ya hace varios días. El autor, no voy a dar su nombre ni voy a dar su rango, pero es un oficial de mediano rango de una institución de la República, llamémoslo así. Después de hacerme algunos reconocimientos por mi trabajo, dice que uno de sus ex jefes, un coronel en retiro, cuyo nombre tampoco voy a dar, fue formalizado por la Fiscalía por el delito de homicidio de un comunero mapuche hace unos años atrás. La muerte de esta persona ocurrió en el contexto de un enfrentamiento y cuando estaban siendo atacados, y como consecuencia lamentablemente el comunero falleció, pero era un enfrentamiento, no estaban enfrentando una blanca paloma, y los funcionarios solo repelieron un ataque con medios proporcionales. Una vez más se nos entrega una pésima señal que ante este tipo de situaciones más vale hacerse el leso
que afrontarlo como nos obliga la Constitución. Estas son las consecuencias. Si en el mismo enfrentamiento hubiera muerto un carabinero, porque esa es la institución, obviamente ustedes ya lo habrán deducido, se hablaría de una legítima defensa, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, lo he dicho en otros medios, cuando trabajaba en otros medios, que en carabineros existe no solo en el grado de esta persona, que no voy a dar ni siquiera bajo tortura, sino que en el personal común y corriente, en el carabinero raso, existe la sensación de que hay que andarse con cuidado, de no tocar ni con la punta de un pétalo a nadie, porque inmediatamente va a saltar algún grupo de personas, alguna asociación, algún grupo, a pedir su cabeza por exceso, por fuerza excesiva y cualquier cosa. Entonces, están empezando muchos, efectivamente, funcionarios de esa institución a mirar para el lado. Y vamos ahora a contarles lo que ya les he contado muchas veces, pero hay temas que es preciso repetirlo hasta que finalmente uno se pone en acción. Y tiene que ver con el tema de la basura, que hay que reciclarla. De ahora en adelante todas las municipalidades van a tener que, no de ahora, pero muy pronto en adelante van a tener que reciclarla, y eso significa que usted no va a poder simplemente tirar un bolso plástico negro con de todo adentro, sino que va a tener que clasificarla, y es para su propia conveniencia. Y para eso está esta empresa chilena, Creatividad Positiva, que entrega contenedores de distintos colores, son bastante atractivos visualmente, incluso mucho más prácticos, mucho más eficientes, para que usted en su casa separe lo que es orgánico, o sea, lo que usted bota del plato después que terminó de comer, todas esas cosas, cáscaras, de objetos de plástico o papeles, haga sus separaciones de manera que facilite el trabajo de la gente que trabaja, que va a estar trabajando en estos camiones especializados con distintas formas de basura. Y le va a cambiar también la vida en su propia casa, porque la basura está más tiempo en la casa de uno que en el camión, ¿no es cierto? Los camiones no pasan cada 10 minutos y es mejor tener entonces separado todo en los contenedores que ofrece Creatividad Positiva. Así que póngase al día, empecemos el tema de mejorar nuestro medio ambiente, que está en tan mal estado de salud, haciendo todo este tipo de cosas. Yo he hablado de la plantación y riego de árboles, pero también esto es importante. Y continuamos, a propósito de medio ambiente, les quiero decir que una de las cosas más desastrosas que ocurrieron durante el gobierno de la señora Bachelet, pero ese tipo de cosas desastrosas que no marchan ni agitan el puño, no son notorias y que los periodistas olvidan en 2 días, es el tema de los embalses. Cuando en el primer gobierno de Piñera, yo recuerdo que se tomó en serio, por lo menos el presidente tomó en serio el asunto del problema hídrico en nuestro país, que se está haciendo cada vez más agudo, cada vez llueve menos, eso es un hecho. Y planearon en ese gobierno la construcción, el diseño, y todo esto toma años, de algo así como 15, 14, o por ahí, más de una docena de embalses. Bien, se acabó el gobierno de Piñera, llegó el gobierno de Madame, y una de las primeras cosas que hizo, junto con lo de los hospitales que se iban a construir, ¿se acuerdan ustedes? Y que los echaron abajo esos proyectos y se quedaron sin hospitales hasta último momento, porque había gente que en esto de que hubieran hospitales concesionados o hechos por privados les parecía un pecado mortal. Entonces empezó desde ese primer día la ideología a intoxicar este país. Y una víctima también fue el proyecto de los 15 o 14 embalses, porque cómo iban a seguir adelante con unos proyectos de Piñera, de la derecha. Así que la cosa quedó en carpeta. Y resulta, estimados amigos, que nos encontramos con una situación muy alarmante en materia de agua. Fíjense, si ustedes agarran una página de internet y ven, recorren los embalses que tiene Chile, se van a encontrar con que prácticamente hace décadas que no se hace un embalse. Fíjense, el embalse Recoleta, que está en el norte, se terminó de construir en 1934. O sea, se encamina a un siglo de vida. Y se demoraron 5 años en construirlo y no sé cuántos años en planearlo, esto toma mucho tiempo. El embalse La Paloma, uno de los grandes que hay en Chile, se empezó a construir en 1959 y se terminó en 1966. Miren la cantidad de años. ¿Cuántos años estuvieron planeando antes del 59 eso? No sé. Después tenemos el embalse más importante para Santiago, el embalse El Yeso. No es el más grande, pero es el que tenemos en Santiago para que cuando abramos la llave salga agua. El Yeso se empezó a construir en 1954 y se terminó y se inauguró en 1964, cuando se iniciaba el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Es que tengo otros, no los tengo todos para no latearlo.
el lago Colbún. Este es uno de los más modernos, se entregó en 1985. ¿Y cuáles son los nuevos embalses? No hay. Entonces es urgente que de una vez por todas nos peguemos el alcachofazo a los chilenos, que la vida del país no pasa por seguir los dimes y diretes de toda esta pandilla de congresales que viven preocupados del tema de la cuestión del poder, y los periodistas corriendo para atrás como un piño a ver qué dicen hoy día, qué dicen mañana, qué dijo este, qué dijo el de más allá. El país se basa en cosas bastante poco glamorosas, pero absolutamente importantes, como es tener agua, por ejemplo. Miren qué simple, tener agua. Y para tener agua hay que tener embalses. Fíjense, tengo otra estadística increíble. La tengo anotada por alguna parte, pero no me acuerdo dónde la anoté, pero me acuerdo perfectamente. El 86% del agua que se produce o que digamos que llega a nuestro territorio, ya sea por intermedio de los deshielos o de la lluvia, y finalmente los deshielos, la lluvia también, toda esa agua que empieza a correr por los ríos o que cae directamente por la lluvia, el 86% se pierde. El 86%, o sea, aprovechamos solo el 14%. ¿Qué significa eso? Que no tenemos dónde recoger el agua. Si para eso están los embalses. Para que los ríos, en vez de seguir su marcha hacia la mar, todos los ríos van a la mar, como decía esa poema antiguo, por lo menos que dejen una especie de peaje, ¿no es cierto?, en los embalses. Para eso están los embalses. No tenemos suficientes embalses, necesitamos por lo menos unos 10 o 15 embalses más, porque incluso en zonas del país donde por generaciones, por siglos, la economía, la vida se ha basado en una abundancia permanente de lluvia, eso ya no es tan seguro. Están disminuyendo también las precipitaciones en la zona sur del país. Y va a haber un día en que vamos a tener que tener también embalses en el sur de Chile, aunque parezca increíble, pero así va a ser. Desde luego en el centro norte, para que hablar del centro, centro-sur, de todas maneras. Yo espero que esto se haga de una vez por todas. Y el 84%, si aquí estaba la cifra. Estamos llegando al final del programa, y antes de terminar les quiero contar rápidamente que si ustedes están viendo esto solo en YouTube, les quiero recordar que esta emisión también está en el portal mío que se llama elvillegas.cl, ahí la encuentran. La gracia es que ustedes en el portal no solo van a encontrar este video, sino que hay audios que he hecho sobre un montón de temas, hablando desde libros, pasando por tecnología militar y un montón de cosas que no tienen que ver con la política diaria de Chile. Van a encontrarse también con textos que yo subo. Si a usted le gustaba lo que yo escribía en cierto medio de prensa, bueno, va a encontrar 1 o 2 cosas nuevas a la semana mías ahí. Así que visiten esa página. Y quiero decirles además que las sugerencias de muchos de ustedes, en el sentido que hagamos entrevistas a personas interesantes, o qué sé yo, las tenemos contempladas y las vamos a hacer. Lo que pasa es que cuesta ir montando la página e ir enriqueciéndola. No solo eso, vamos a tener un rincón para aquellos de ustedes que quieran mandar columnas especiales sobre algún tema, y las vamos a acoger. Vamos a tener un rincón en inglés para los amigos de lengua inglesa que también están interesados. Créanme que es así. Tengo amigos en United States. Se va a llamar el Gringos Corner, creo. Y vamos a tener entrevistas también que vamos a hacer a personas del mayor nivel científico que podamos encontrar, y que ya tenemos varios en la lista. Todas esas cosas se van a ir haciendo, pero van a estar en el portal elvillegas.cl. Así que yo les sugiero que si a usted le gustan estos videos, no solamente los vea en YouTube, que ahí salen un poquito antes que en la página, porque en la página va a encontrar otras cosas más también. Y con eso estamos terminando. Me quedaron algunos temas que los trataré mañana en cuanto a las relaciones internacionales que se están poniendo muy fregadas en cuanto a la relación Estados Unidos-China. Hasta mañana y muchas gracias.